Copérnico nació el 19 de febrero de 1473. Su padre, llamado Nicolás Copernic, se casó con Bárbara Watson-Rodd. Tuvieron 4 hijos, 2 niños y 2 niñas, de los que Nicolás Copérnico fue el más joven. Cuando el joven Nicolás tenía 10 años, su padre murió. Su tío, Lucas Watson-Rodd, que era catónico en la Catedral de Frauenburg, se convirtió en el tutor. En 1488, Nicolás fue enviado por su tío a la escuela de la Catedral de Włocławek, en donde recibió una buena educación humanista estándar. Tras 3 años de estudio en Włocławek, ingresó en la Universidad de Cracovia. La educación universitaria en Cracovia fue, según escribió Copérnico más tarde, un factor vital en todo lo que consiguió. Alrededor de 1514 distribuyó un pequeño libro, no impreso sino manuscrito, a unos pocos de sus amigos que sabían que él era el autor, incluso aunque no se mencionaba el autor en la portada. Este libro, llamado El Pequeño Comentario, parte de la teoría de Copérnico de un universo con el Sol en su centro. En 1522, Copérnico regresó a Frauenburg, donde continuó su trabajo sobre la teoría heliocéntrica. Copérnico estudió tanto medicina como astronomía en Padua. Al final de su vida, ganó un discípulo, un joven profesor de matemáticas y astronomía de la Universidad de Wittenberg. En mayo de 1539, llegó a Frauenburg para conocer al famoso astrónomo a estudiar, Georg Joachim von Laugen, conocido como Rheticus. Pero Rheticus estaba convencido de que la obra de su maestro había de ser divulgada, e hizo todo lo posible para conseguirlo. En septiembre de 1539, el joven matemático visitó al alcalde de Danzig, quien le proporcionó dinero para que publicara la Narratio Prima. En 1540, Rheticus resumió los 6 libros en los que se divide el pensamiento astronómico de su maestro, y 2 años después publicó un tratado de trigonometría escrito por el maestro que se incluiría en el segundo libro de Revolutionibus. Se tardó un año en acabar la impresión del volumen, tiempo durante el que Copérnico tuvo un ataque de apoplejía y quedó parcialmente paralizado. El primer ejemplar impreso del libro, que estaba dedicado al Papa, llegó al castillo de Frauenburg el 24 de mayo de 1543. Aquel mismo día más tarde murió Copérnico. En tiempos de Nicolás Copérnico, el Renacimiento europeo se hallaba en su apogeo. El astrónomo polaco fue contemporáneo de Colón, de Leonardo y de otros grandes artistas del período: Botticelli, Miguel Ángelo, Rafaelo, Durero. La imprenta se hallaba ya en plena expansión y con ella culminaba tardíamente la llamada Revolución Técnica Medieval. En Europa se asistía ya a las primeras manifestaciones del modo de producción capitalista y, por tanto, a una revalorización cada vez más creciente de la invención técnica y de las profesiones vinculadas con ella. Una burguesía en ascenso requería para su expansión productiva nuevos y más eficientes instrumentos de explotación de la riqueza. La revaloración de la técnica. Para muchos historiadores sociales no es posible desvincular el desarrollo de la ciencia moderna de las profundas transformaciones políticas, sociales y económicas que experimentaba Europa en tiempos de Copérnico y Galileo. En particular, dicho contexto dio lugar a una ciencia útil, destruyendo la tradicional distinción aristotélica entre episteme, el puro conocimiento, y techné, la práctico-técnica. La nueva ciencia, a diferencia de la aristotélica, no solo se alimentaba en su génesis del conocimiento y los problemas técnicos existentes por entonces, sino que pretendía a la vez, a través de sus aplicaciones, propender a la creación de nuevas técnicas aptas para satisfacer las crecientes demandas de la producción.
continuación vamos a ver el movimiento retrógrado de los planetas exteriores. Aquí tenemos a la Tierra y aquí tenemos al planeta Marte, que simboliza cualquiera de los planetas exteriores. En esta posición, un observador desde la Tierra estaría viendo el planeta Marte con respecto a este fondo de estrellas fijas. Según pasan las semanas y los meses, la Tierra se mueve por su órbita y se coloca en este punto. Marte también lo hace en la suya propia, se coloca en este nuevo punto, y desde la Tierra se vería a Marte con este fondo de estrellas fijas. Vemos cómo la Tierra se desplaza a una mayor distancia sobre su órbita de la que lo hace Marte, porque la Tierra, al estar más cerca del Sol, se mueve más rápido. Pasan aún más semanas y meses, la Tierra se coloca en este punto, Marte se encuentra en este otro punto, y el observador que está en la superficie de la Tierra ve a Marte con respecto a este fondo de estrellas fijas. Entonces, según fueron transcurriendo los meses, ese observador iría viendo cómo Marte se desplaza con respecto al fondo de las constelaciones zodiacales, siguiendo este sentido, un sentido de oeste a este. Ese es el que se denomina sentido directo y es el sentido de movimiento normal de los planetas en el cielo, debido a su movimiento de traslación. Ahora bien, vemos aquí que nos estamos acercando a la oposición y que la Tierra va a adelantar al planeta Marte, porque se mueve más rápido que él. Eso tiene una consecuencia, y es que aparentemente el planeta Marte llega a un momento en el que parece frenarse en su movimiento de oeste a este y lo invierte, y se empieza a mover de este a oeste. Eso es lo que se llama el movimiento retrógrado. Aquí tenemos a la Tierra, al planeta Marte, semanas o días antes de la oposición, y vemos que Marte se ve con respecto a este fondo de estrellas fijas. Bien, pasan unos días, unas semanas, la Tierra se encuentra en este nuevo punto, ya ha adelantado a Marte, Marte se encuentra en este nuevo punto, y aquí el fondo de estrellas con el que el observador ve al planeta Marte es este fondo, que está más hacia atrás que este, que se correspondía al de días antes. Bien, pasan unas semanas más, unos días más, la Tierra se encuentra en este punto, Marte se encuentra en este, y Marte sigue viéndose cada vez más hacia atrás. Bien, esta flecha simboliza el sentido retrógrado que durante estas semanas parece describir, con el que parece moverse el planeta Marte. Esto es lo que se llama el movimiento de Marte. En su movimiento directo normal llega a un punto estacionario, inicia el movimiento retrógrado, se vuelve a parar y vuelve a su movimiento directo normal. Teniendo en cuenta todos los defectos de los sistemas de Aristóteles, Ptolomeo y todos sus seguidores, Copérnico tuvo la inquietud de hallar un sistema más racional, mediante el cual se pudiese dar cuenta de toda irregularidad aparente, sin tener para ello que postular algún movimiento distinto del uniforme alrededor de los centros correspondientes. Había que esperar a que Kepler aportara la idea de órbita elíptica y proporcionara a Galileo pruebas complementarias con sus exploraciones telescópicas, para que las doctrinas de Copérnico se aceptaran como explicación básica del universo. Podemos decir, entonces, que el sistema copernicano fue la base para el desarrollo de la astronomía posterior, desde Kepler hasta Laplace, pasando por Brahe, Galileo y Newton, que se dedicaron a perfeccionar esa teoría. Este sistema llevó el nombre de heliocéntrico, Sol en el centro, y estaba en contraposición al geocéntrico, que suponía en el centro a la Tierra. En resumen, su hipótesis afirmaba correctamente que el Sol era el centro del sistema solar y que la Tierra y los demás planetas giraban periódicamente en órbitas alrededor del mismo. Tal teoría desacreditó la de Ptolomeo, que sostenía que la Tierra era el centro del universo.